Buenas chicos, hoy vamos a empezar un nuevo tema que se llama campo eléctrico y bueno, es un tema que se suele dar tanto en bachiller como en algunas ingenierías en el primer curso, en física concretamente, y bueno, es un tema bastante sencillo, pero que a la gente le suele costar porque básicamente no entienden bien lo que es el concepto de campo eléctrico y, y no entienden muy bien los pasos a seguir, y la verdad que es bastante sencillo. Y bueno, en este video introductorio vamos a ver un poco de teoría, los datos que nos van a dar en el examen para poder resolver los ejercicios y los pasos a seguir, que siguiendo a rajatabla los pasos a seguir no vamos a tener ningún problema en resolver este tipo de ejercicios. Y bueno, vamos a impartir sobre la teoría. Bueno, los exámenes mayoritariamente nos van a dar siempre como dato una carga tanto positiva como negativa. Y bueno, vamos a entender que dos cargas en un punto del espacio, una carga al estar en un punto del espacio va a estar sometida, o sea, va a crear un campo eléctrico que, dependiendo de si es una carga positiva o negativa, el campo eléctrico será diferente. Y bueno, pero este campo eléctrico no va a ser percibido hasta que otra carga eléctrica entre en juego, o sea que ya vamos a tener dos cargas eléctricas. Y este campo eléctrico va a ser apreciable dependiendo de los tipos de carga. Por ejemplo, si tenemos dos cargas positivas, al ser de la misma polaridad, digámoslo así, se van a ver sometidas a una fuerza de repulsión, por lo que el vector campo eléctrico será de repulsión, no de atracción. Mientras que si tenemos en los ejercicios una carga positiva y negativa, dependiendo de la carga que nos pidan, dependiendo de la carga que nos pidan, pues si estamos asociando una carga positiva y negativa, siempre va a ser un vector que con sentido de dirección a la propia carga. Podemos ver aquí que las cargas positivas y negativas tienen un campo eléctrico diferente. Las líneas de campo son diferentes y dependiendo de su polaridad va a ser de repulsión o de atracción. Vale. Más adelante también veremos el potencial eléctrico y el trabajo en este tipo de ejercicios. Y bueno, dada ya la teoría, en los datos del examen vamos a tener las cargas. Las cargas siempre van a estar expresadas en coulombs, que siempre los profesores suelen poner las cargas expresadas en microcoulombios o en nanocoulombios para simplemente saber si sabemos hacer el cambio de unidades correctamente, que lo veremos próximamente en los siguientes ejercicios. Y bueno, siempre hay que fijarse en el signo de las cargas. Si es positivo, va a ser una carga positiva, y si vemos el valor de la carga con un signo negativo, va a ser una carga negativa. Y eso es muy importante a la hora de realizar ejercicios, ya que si nos olvidamos de este signo, pues lo vamos a tener todo mal. Es bastante importante. Y bueno, también esto nos lo vamos a aprender de memoria, que es la constante de campo eléctrico, que va a valer 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido coulomb cuadrado. Esto solo son las unidades, no hace falta operar con ello ni nada, pero siempre vamos a tenerla presente, y de hacer tantos ejercicios nos la vamos a aprender prácticamente de memoria. Y bueno, los siguientes datos son las distancias o ángulos. Es decir, estos datos siempre son los que generan los problemas en los exámenes, porque o bien sabemos las distancias que hay entre un punto y las cargas, o bien sabemos el ángulo que hay entre las cargas y un punto, entre dos cargas.
por lo que vamos a tener que recurrir a la trigonometría para poder hallar o bien las distancias o bien los ángulos, que van a ser el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la hipotenusa y demás. Estos son los datos que nos suelen dar en los exámenes. Ok. Y bueno, los pasos a realizar. Con los pasos a realizar va a ser muy sencillo realizar estos ejercicios. El primer paso, y para mí el más complicado, porque si tienes esto mal vas a tener todo el ejercicio mal, es averiguar ángulos y distancia. Si tú consigues averiguar ángulos y distancia, no vas a tener ningún problema, ya que podrás realizar el ejercicio correctamente, ya que el siguiente paso es aplicar la fórmula. Y algo que recomiendo bastante es dibujar los vectores. Y para poder dibujar los vectores vamos a recurrir a la teoría del principio. Si son dos cargas positivas, el vector va a ser de repulsión. Y si son una carga positiva y una carga negativa, el vector va a ser de atracción. Y bueno, visto esto, este es el paso más complicado sin duda. O sea, complicado entre comillas, porque si tú sabes hacer esto, que desde mi punto de vista es sencillo, pues vas a poder realizar el ejercicio sin problema. Bueno, el segundo ejercicio es hallar el módulo del vector. ¿Cómo vamos a hallar el módulo del vector? Pues bueno, si nos piden el campo eléctrico en un punto respecto de una carga, va a ser la constante del campo eléctrico por la carga partido la distancia al cuadrado. Y si son el campo eléctrico de una carga respecto de otra, es decir, que ya tenemos dos cargas, simplemente multiplicamos las dos cargas. Muy importante, en el módulo del vector, como bien sabemos, el módulo del vector es la distancia del vector, por lo que nunca va a poder ser negativo. Por lo que cuando hallemos el módulo del vector, vamos a ignorar completamente si la carga es positiva o negativa. Si es positiva, pues la dejamos como está, y si es negativa, pues quitamos el signo menos. Ok, pues bien, si hemos hecho este paso correctamente, ya hemos hecho prácticamente el ejercicio, pero hay que aplicar el seno y el coseno para averiguar su dirección y sentido. Como ya sabemos, en todos los ejercicios nos va a pedir el vector campo eléctrico, por lo que este va a tener una dirección y un sentido respecto al eje Y y J, por lo que el seno va a estar asociado al eje J y el coseno al eje Y. Y gracias a esto y gracias a dibujar los vectores, muy importante, sin dibujar los vectores es imposible hacer los ejercicios. Así que hay que saber hacerlo. En los próximos ejercicios lo veremos y verás que es muy fácil dependiendo de si la carga es positiva, negativa y demás. Es bastante fácil. Pues vamos a multiplicarlo por el seno del ángulo y por el coseno del ángulo. Y dependiendo si el coseno, que es respecto al eje Y, es positivo o negativo, le pondremos el signo negativo. Y si respecto al seno, que es el eje J, es positivo o negativo, le pondremos el signo negativo o no. Y ya tendremos el vector campo eléctrico. Esto es básicamente lo que vamos a ver en los próximos ejercicios y son muy fáciles, no se preocupen, y esto suele caer siempre en los ejercicios tanto de selectividad como en primero de algunas ingenierías y demás. Y bueno, la verdad es que son ejercicios bastante sencillitos. Primero vamos a ver ejercicios básicos hasta los ejercicios entre comillas complicados, aunque si sabemos averiguar esto no vamos a tener ningún problema. Ok, nos vemos en los siguientes vídeos.